preparando y calentando motores de cara al compromiso del próximo jueves en el Estadio Guadalajara, en la casa de las Chivas, donde la selección mexicana de fútbol se va a enfrentar a Corea. Un partido importantísimo, sobre todo sacar los 3 puntos si es que el equipo mexicano quiere aferrarse a la idea y a la misión y el objetivo primordial, que es terminar como líder de ese grupo A para seguir jugando entonces en el Estadio Ciudad de México. Vamos a ir con John Sutcliffe y León Lecanda, quienes siguen muy de cerca la selección mexicana de fútbol y que por supuesto ya están en tierras tapatías. ¿Qué novedades hay con el Tri, compañeros? Fuerte abrazo. Hola, mi Adal, un gusto saludarte. Pues mucho calor, mucha humedad aquí en Guadalajara. Esperará la selección mexicana para que pueda entrenar, pues ahora sí, con una cancha exactamente igual a la que van a jugar el jueves, León. Pero preguntando a la gente de fútbol cómo juega Corea, ciertas tendencias, tengo el feeling que sabemos por dónde puede venir el camino y las novedades del Vasco. Sí, habíamos hablado ampliamente en los días anteriores sobre, pues, justamente cómo va a adaptarse el equipo mexicano. Lo decía Sada, al partido más importante de la fase de grupos, el que define esencialmente, John, si el Tri se queda en el Estadio Ciudad de México o se va por la ruta de Los Ángeles como segundo de grupo, o bueno, ya un desastre sería ir como tercero hacia Boston o Seattle. Pero la realidad, John, es que estaba cantado Edson Álvarez por César Montes. Dijimos mucho también la posibilidad de Jorge Sánchez, John, por la velocidad, porque tapa más a los laterales y también a los extremos del equipo rival, tiene más recorrido, más velocidad, y también otra modificación que puede venir en medio campo, ¿no? A ver, Tala, está Edson con Johan, Gallardo y Sánchez, los dos laterales, hablando con gente de fútbol para parar la salida de Corea. Sabemos que adelante es Raúl, Piojo y Julián Quiñones. Pero me decía un viejo lobo de mar del fútbol, John, acuérdate que Son, de repente es un falso 9. Y si Lira lo va a cuidar y va a repetir Brian Gutiérrez, ojo con Luis Romo, compañeros. Que Luis Romo entre y en algún momento dado haga funciones de contención. Si me preguntas a mí, consultando toda una serie de factores, siento que Luis Romo puede ser la novedad aquí en Guadalajara, León, claro, el jueves. Un Heung-min Son que vacunó a la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, victoria 2-1 en fase de grupos, y también en la pasada fecha FIFA de septiembre, cuando el marcador terminó 2-2 en Nashville con gol de Santi Jiménez de último momento para igualar el partido en ese instante. Me queda claro que están muy bien informados, compañeros, porque sí, esa opción de Luis Romo no había que descartar. Entiendo la posición que hay que cubrir con el suspendido Montes, pero la movilidad que tiene el equipo coreano, mostrando el músculo en el medio campo, 3, 4, 2, 1, puede poner en aprietos al equipo mexicano, y es ahí donde la dinámica tiene que imperar en ese sentido. Quería preguntarles, al margen de esta posibilidad de que aparezca entonces Romo, además en su estadio, en su casa, porque es la casa del equipo en el que juega, de las Chivas, lo de Reyes no está al 100% físicamente, y quizás por eso se le abre la puerta a Jorge Sánchez. No, mira, lo que nosotros sabemos es que Reyes está perfectamente bien en el aspecto físico, es un mejor marcador, es un mejor tercer central si en algún momento se necesita, justo en el péndulo, para darle más salida a Gallardo, como por momentos hace esta selección mexicana, que queda con 3 en el fondo. Es naturalmente un defensa central, y además es un mejor pasador en corto y en largo, es más preciso que Jorge Sánchez. Pero esta modificación del costado derecho obedecería más, John, si así la lleva a cabo, presionar. Sánchez tiene mucho más recorrido que Reyes, y también es más rápido. Tuve ciertos videos y pareciera que a Corea le tienes que dificultar la salida, y creo que Gallardo profundo, Sánchez profundo le puede ayudar. Y si tenía algo pensado para Edson en este partido, pues con la expulsión de Montes todo cambió. Entonces yo veo a Sánchez, veo a Gallardo, que Brian repita porque le encanta al Vasco, con Lira, que está teniendo una gran Copa del Mundo. Y un segundo contención. Y ese segundo contención, la gente de fútbol me dice, ojo, John, ve videos, ve el dinamismo. Luis Romo pareciera que es el perfecto que entre en la función de contención cuando Lira esté persiguiendo a la figura coreana. Creo que a ustedes, que son gente de fútbol, les encantaría hablar como de este sistema asimétrico, ¿no? Porque pareciera como que la banda derecha de México sí se carga más al costado, pero la banda izquierda, con un Julián
Adrián Quiñones, que se mete más como segundo delantero, y también un Luis Romo que como interior por izquierda realmente haría más funciones de segundo volante de recuperación, pues el costado, toda la parcela queda en manos de Gallardo. Y León, tú lo sabes, Brian Gutiérrez puede jugar o de izquierda o de derecha. Claro, Brian puede jugar en cualquiera de esas dos posiciones y también sobre todo llegar a pisar el área de manera constante. Pues ya estaremos pendientes, John León, de lo que nos vayan contando. Es una realidad que si bien no hay que moverle demasiado al cuadro, ya le van a mover con dos futbolistas en la defensa, no hay que tocarle demasiado, pero bueno, Javier Aguirre es el que tiene las sensaciones cercanas ahí. Lo que nos cuenten, por favor, vengan con nosotros enfocados y estamos pendientes. Saludos. Gracias. Bueno, ahí lo que nos contaban Héctor, John y León, me llama la atención y lo platicábamos terminando el partido. Sí, te decía sí, lo de Romo. tú lo decías, lo de Romo. Porque es un futbolista, al margen, que no es un tema menor que conozca la cancha, Claro. no es un tema menor, No. pero te da lo que va a necesitar el equipo mexicano. Es importante. La mayor virtud que tiene Corea radica en el medio campo y sobre todo que tiene futbolistas que en el último triángulo que van a armar con los dos Lee y con Son jugando por delante de ellos, requiere mucha velocidad, requiere mucha dinámica y ahí Romo se puede adaptar muy bien a eso, Héctor. Entonces pueden cambiar Sin ser poco, un marcador, ¿no? Sí, pero pueden cambiar un poco el mitad de campo porque si juegan Lira y Romo, ahí el sacrificado o es Brian o es Fidalgo. Más probable Fidalgo, ¿no? Alguien van a sacrificar, ¿no? Para que jueguen los dos, porque si esa zona tienes que coparlo con más de un hombre, sí me parece adecuado. Y lo de Edson es natural, era el capitán, tienes que ponerlo a él, darle su lugar, respetar su jerarquía. Pero también Romo no es mala opción para central, ¿eh? No es mala opción. Sí, no, a mí me sigue dejando dudas el tema de Edson. Entiendo la jerarquía, entiendo el hombre tan importante que es, pero no tiene ritmo, ¿no? No está en el momento. No está en el momento, no tiene el ritmo. Jugar esa posición, además, en un partido tan importante frente a Corea, con los atacantes, yo lo había dicho, yo recorrería a Israel Reyes a la central y pondría a Jorge por derecha, o incluso también poner a Romo, ¿no? Ya te metes en problemas porque la convocatoria misma no te permite tampoco pensar en muchas opciones para cubrir tras el error de César Montes en el partido ante Sudáfrica. Pero bueno, estaba aquí justamente pensando en el dibujo que nos decía León Lecanda, ¿no? En algo asimétrico con esa doble contención. Entonces, Lira y Romo, la posibilidad de que jueguen juntos, tal vez ante Corea, y sacrificar a un hombre de medio campo que tendría que ser Álvaro Fidalgo si estás jugando de esta forma. Sí, porque Lira sacrificable no es. No. Lira no. Y menos en estas condiciones de partido. Nos explicaba el domingo Chepo de la Torre aquí en Guadalajara que en mitad de campo es importantísima la salida limpia. Si tú sales con la pelota y te equivocas, te vacunan. Claro. Porque el contragolpe de ellos Romo es también fulminante. es clave, ¿no? Porque una de las no perder la de pelota los pilares, claro. Y qué importante. Pero Romo jugando más adelantado, porque estarían jugando en la línea de los cuatro, que esa no se mueve, ¿no? Quiero decir, en el dibujo, Lira metiéndose dos contenciones con Lira y Romo y Brian jugando por delante de ellos para formar ese triángulo. Exacto, y después los tres de arriba como han triángulo estado. invertido, digamos. Sí. Porque la cuestión es que si Romo lo conviertes en 8 para ocupar un lugar de Fidalgo y Brian moverlo a la izquierda, que el Romo se sigue convirtiendo, conservando igual, ahí pierdes la marca, ¿no? Y lo que se trata aquí es de que ellos no te hagan daño en esa zona, que Romo y Eric Lira se repartan el trabajo para que no te hagan daño en esa zona. Ahora, porque ellos parten de 3/4 de campo para vacunarte en el contragolpe. Vamos con Jesús. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuentes novedades del rival. Jesús, ha estado siguiendo muy de cerca la selección de Corea, que el día de ayer tuvo un pequeño divorcio entre el plantel, los medios de comunicación de su país, que han estado criticando sobre todo a su capitán, pero ellos están tratando de enfocarse de lleno ya en el partido de este jueves. ¿Qué nos cuentas, Jesús? Adelante. Gracias, Adal. Saludos para ti, para todos en el estudio, aquí desde Verde Valle, donde el día de hoy Corea decidió trabajar a puerta cerrada. Así lo han decidido durante esta Copa del Mundo, que 2 días antes del partido no le abran absolutamente a nadie. Es el día que el estratega del equipo asiático decide para trabajar todo el tema táctico, y de esta manera lo han hecho. En una semana que se ha visto envuelta en la polémica de esta disputa entre los jugadores de la selección coreana y los periodistas por unas críticas hacia Heung-min Son por no haber hecho el servicio militar tal y como se debía, que no tendrían que haberse publicado, pero que se coló el audio por ahí en un en vivo que se estaba emitiendo, por lo que en Corea se ha convertido en todo un escándalo. Así es que hoy a puerta cerrada, mañana trabajarán precisamente en esas instalaciones por la tarde, ahí sí tendremos acceso, y también por supuesto podremos escuchar al técnico del equipo previo al compromiso contra la selección de México. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Perfecto, gracias Jesús, te mandamos un abrazo y estamos pendientes de lo que nos cuentes. Ya ha dado un seguimiento muy importante Jesús Bernal. Aquí está, en Guadalajara. Aquí está luego, aquí está cerquita, en las instalaciones de las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya en Verde Valle. ¿Cómo puede afectar, Julia, esto? No es un tema menor, porque luego dicen, ay, al futbolista no le importa, no le interesa y demás. Tan le importa que dijeron, sí, la prensa ya no entra, se acabó la fiesta. Pero qué bueno, ¿no? Cortar de tajo y no permitir que temas externos justamente dañen el grupo. Muy importante la figura del capitán justo de Heung-min Son. 4 mundiales no son cualquier cosa tampoco, ¿no? Para una de las figuras principales de esta selección de Corea, que va a ser un reto importante. Vimos lo que puede hacer vimos lo que puede hacer y lo hizo ante Chequia con ese medio campo, lo de Ingbeom, lo de Pike, ya mencionabas Ada el tema de Jae-Sung Lee junto con Canning Lee, que conoce perfectamente al Vasco Aguirre de esa etapa en el Mallorca, los dos jóvenes carrileros, y justamente lo platicábamos aquí la semana pasada, la posibilidad de que el Vasco tal vez planteara un espejo ante esta línea de 3 con la que juega la selección de Corea, algo que ya ha intentado y que ya probó también en algunos partidos de preparación, justamente como el duelo ante Bélgica. Ahora, ante lo que nos decían en el reporte John y León Lecanda, que no cabría la posibilidad de entonces Romo líbero en una línea de 3 para cuidar un poquito más a Edson. A mí me encantaría, y dejar más a Lira en esa posición como más organizador, ¿no? El problema es cuántas veces lo ensayó el Vasco. No al muchas, menos 3 partidos, ¿no? Probó la línea muchas. de 3. Pero así, como lo que vamos a ver mañana. Sí, bueno, a mí lo de juntar ahí con Lira, pero dentro de las notas positivas siento que ver las sociedades también que existen en el Guadalajara, ¿no? Tendrías en cancha a un Tala con salida con Romo y Brian y Piojo también combinándose por derecha, siento que puede ser interesante. Lo que sí, este partido no se puede perder, ¿eh? No se puede perder. Pero México no sale como favorito, ¿eh? Y jugando como sea, ¿eh? No, yo creo que... ¿Tú crees que sí? La condición de local es lo que hace favorito a México, nada más. Pero el nivel futbolístico mostrado por los dos me parece mejor el de Corea que el de México hasta ahorita. Totalmente. Y me parece un equipo peligrosísimo en este momento para la selección mexicana, pero es un partido que no se puede perder, que hay que mínimo empatarlo, porque te conserva ahí la posibilidad de ser el líder del grupo todavía, y ya te vas a los goles y muchas cosas, ¿no? Pero ellos les toca el último partido contra Sudáfrica. Ellos van a resolver. Y le van a llenar la canasta a Sudáfrica. La canasta. Y entonces lo que pasa entre República Checa y Sudáfrica también impacta, porque probablemente ellos también terminemos la jornada con 4 puntos cada quien. Si Chequia le gana a Sudáfrica, México empata con Corea. Entonces diferencial del último. No, lo que tengo claro, México lo tiene que ganar. Yo creo que lo tiene que ganar. Ese término de usar de que te tiemblan las patitas es básicamente coloquial, pero es muy duro, es contundente. Sí, hay mucha gente polemizando si fue correcta o no la declaración de Javier, si le termina poniendo más presión a los futbolistas. No fue correcta, pero es muy usual en México. Básicamente que te digan, te tiemblan las patitas, a todos nos lo dijeron, y una parte para ti como futbolista decir, ¿qué tengo que hacer para que no suceda eso? Y obviamente la psicología es parte esencial para evitar esas situaciones. ¿Cómo andas, Piedra? Buenas tardes. ¿Te gustó que Javier se refiriera así a algunos futbolistas, aunque no les haya puesto nombre? A mí sí, porque si tú no tienes el carácter para superar eso, entonces pues no sirves para estar en un alto nivel de competencia. Te saludo, mi Ricky, Desi, Dion y King. Esto es una realidad, y si dice el psicólogo, yo creo que de repente entonces tendrían que entender un poquito más hasta los psicólogos de cómo es el deporte y cómo el clásico agujero en el estómago cuando va a empezar un partido, todo este tipo de cosas que solamente el futbolista, el deportista lo siente, ¿no? Y si no lo viviste de esa manera, pues es difícil también que lo comprendas. Yo estoy de acuerdo. Si no lo aguantas, pues entonces no sirves para esto. Ahora, ¿lo notaste tú también? Porque una cosa es que Javier lo haya dicho y no sé si era más un mensaje interno. ¿Tú lo percibiste, Diony? ¿Lo viste el pasado jueves en la cancha del Estadio Ciudad de México? ¿Ese nerviosismo en algunos futbolistas? Saludos para todos. Yo no tanto, la verdad, ¿no? El que te equivoques a veces puede ser parte del juego y no necesariamente parte de que estés nervioso o parte de que al final de cuentas te esté pesando el escenario, ¿no? Entonces, en partidos hay equivocaciones y no significa que todos y cada uno de los jugadores que terminan equivocándose es porque hayan estado nerviosos. Yo le atribuyo más a un tema quizás de desconcentración, que tiene también que ver con un tema mental, pero desde otro ángulo. Ahora,
queda claro que desde hace mucho tiempo los equipos a nivel de clubes y a nivel de selección cada vez se profesionalizan más. Pero a ver, lo de México y lo que decía hace un momento creo que era el doctor, ¿verdad? El psicólogo de la selección coreana, pues al final de cuentas no es nuevo de México en el 2018. Desde el señor Octavio Rivas, que trabajó con Pumas, después con la selección, después creo que vino, no sé si la hija también en algún momento. Entonces, al final de cuentas, es algo que ya se viene trabajando desde muchos años. Ahora, yo sí quisiera que le sirviera más a la selección mexicana, porque a veces da la impresión que durante tantos años que se ha trabajado y como que no termina de funcionar. Tú dijiste que Brian Gutiérrez sí le habían temblado las patitas. Y sí, y sí es cierto. ¿Y sí es cierto? ¿O quién fue el que dijo? No sé. Le pasó a él y le pasó a Tala. Es que hablan de Brian Gutiérrez. Es una yo no de Tala sí no sé si lo compro tanto. Pues a Tala, ¿qué le vimos a Tala en el partido? ¿Sí? Una sola que salió ahí a disputarla, pero tampoco fue... No, pero sobre todo el caso de Brian, es un partido inaugural, es una Copa del Mundo, o sea, tampoco es cualquier cosa. Claro. Y es normal. El tema aquí es que si lo dijo el técnico, tú como jugador lo superes y digas, pues sí, pero vamos adelante. Yo estoy de acuerdo que lo diga. Yo sí estoy de acuerdo que lo diga. Para mí no significa el que lo haya dicho sea algo mal. Ahora, no me gusta que lo haga públicamente. A lo mejor internamente le puede decir, oye, te vi nervioso, Brian, te vi tal, pero que públicamente salga y diga, me da la sensación que alguno de mis futbolistas le terminaron las piernas, no me parece que sea el mejor mensaje. Pero no da nombre, pero además... Pero es muy evidente. Pero en cualquier ámbito... Todos coincidimos que fue Brian Gutiérrez. Pero en cualquier ámbito de la vida... Brian, te habla Javier, ¿no? Oye, pero en cualquier ámbito de la vida, sea personal o sea profesional, aquel que no sienta un nervio y sobre todo si es la primera vez, por ejemplo, alguien que participa en un trabajo, que llega a una oficina, vayámonos a un escenario más común, lo tiene y lo siente. Vas nerviosón, primer día de trabajo, vas nerviosón, primer día de Copa del Mundo, vas nervioso. Yo aquí vengo primera vez al Ángel y estoy un poco nervioso. Acuérdense cuando yo llegué, nerviosita también. Y ahora mira, la arquitecta de la táctica ya, ¿no? En el agua. King venía para acá y le estaban temblando las patitas porque no sabía por dónde entrar. Pero aquí la cuestión es, mi jefe sí me dijo, deciré, aplícate. Sí. Resiliente, mentalidad resiliente, es la diferencia de un equipo más competitivo y creo que México lo tiene. Sí. Bueno, mucho más tranquilo seguramente la selección mexicana en el centro de alto rendimiento. Esta tarde, 5 de la tarde, viaja ya con destino a Guadalajara, donde ya lo espera Corea. Una situación simplemente a tomar en cuenta, importa o no importa, lo platicamos al volver. Corea no se movió de Guadalajara, ahí está esperando a México. Un viaje muy corto, muy sencillo para la selección, pero no deja de ser un viaje. Ahí en el centro de alto rendimiento, César Caballero con la información al momento. César, ¿cómo andas del equipo de Hola, Javier Ricky Aguirre? Puig, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de fútbol picante. Acaba de terminar la práctica del día aquí en el centro de alto rendimiento, un entrenamiento totalmente pasado por agua. Vaya tormenta que se dejó sentir acá en los rumbos del sur de la Ciudad de México. Nosotros entramos a los aspectos a las 10:30 de la mañana. Justo a esa hora los futbolistas salieron al campo de entrenamiento y aproximadamente a las 10:50 se soltó un aguacero que tuvo que retrasar la práctica por algunos minutos para cuidar la integridad física de los futbolistas. Después los periodistas fuimos retirados del CAR, se quedó entrenando la selección. Parece y cada vez es más cercana la posibilidad de que Edson Álvarez va a ser el hombre que tome el lugar de César Montes en la defensa central del equipo mexicano. El día de hoy vuelve a trabajar en esa zona del campo haciendo pareja con Johan Vázquez. Después Jorge Sánchez de nueva cuenta trabaja como titular en la banda derecha en el lugar que dejaría vacante Israel Reyes. Hay que recordar que Sánchez tiene mucha mayor velocidad, mucho mayor fuelle físico y eso es algo que también toma en cuenta Javier Aguirre, tomando en cuenta que la velocidad y el juego rápido es una de las principales virtudes de la selección coreana. La única duda que tiene en este momento Javier Aguirre es de si mantiene a Brian Gutiérrez en el medio del campo como ese interior libre, tanto por izquierda o por derecha, o le da paso a Gilberto Mora. De ahí en adelante parece que el vasco tiene ya prácticamente definido el cuadro que saltará el día de mañana como titular en la cancha del Estadio Guadalajara. Gracias, César, con el reporte entonces de la selección mexicana de fútbol y del centro de alto rendimiento pasado por agua a Guadalajara contigo, Jesús, para saber cómo está el clima, cómo estará mañana por la noche, 7 de la noche, tiempo del centro de México, cuando arranque el partido, y cómo está sobre todo la selección de Corea del Sur en este marcaje personal que también hacemos sobre el conjunto asiático.
¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues hoy Corea decidió encerrarse, puerta cerrada, tal y como lo han hecho en el día -2. Pasó lo mismo ante el equipo de Chequia, a puerta cerrada, lo que quiere entrenar el técnico Miu Hong en este día. Y bueno, para pues que no se pueda descifrar cuál será la alineación que utilizará el próximo jueves ante el equipo de México. Han sido días sumamente lluviosos en la Perla Tapatía, sobre la tarde, noche y noche es que cae el agua, entonces no descarten que el partido entre Corea y México tenga esta circunstancia de que pudiera llover. Ahora, no hay problema, la cancha tiene un drenaje fabuloso, ya ha ocurrido y ni siquiera se encharca, se drena perfectamente el agua que cae desde el cielo en el campo del Estadio Guadalajara. Mencionar que hay tensión entre la prensa coreana y el equipo de fútbol por una crítica que se le hizo al capitán Heung-min Son. En un en vivo que estaban emitiendo, no se dieron cuenta 3 periodistas y empezaron a hablar del capitán criticándolo porque no terminó el servicio militar completo. Exige 2 años en Corea, a él lo eximieron solamente con 3 semanas, hicieron una crítica al respecto sin saber que estaban siendo grabados y ha detonado el escándalo, tanto así que se acabó la atención por parte de los futbolistas coreanos. Ayer le pidieron una disculpa a los periodistas al capitán, de una disculpa aceptada, por supuesto, pero les dijo lo de que regrese la atención, ya veremos. Entonces ahí detonó un poquito el problema entre la prensa y el equipo previo al partido contra México. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, pues así las cosas entonces para ese juego del próximo jueves en Guadalajara. Mañana terminará la primera jornada de fase de grupos con los últimos 2 sectores en acción y ya el jueves, segunda jornada con México disputando su encuentro ante la selección de Corea. Bueno, pues ojalá no pase a mayores el tema de Corea, tampoco es que nos atañe a nosotros demasiado si se pelea Son o no con la prensa coreana. Pero que ya era algo que venía desde hace algún rato, tiempo, ya había sonado esa noticia en algún momento. Pero también nos habíamos enterado estando que en había... Alemania, me parece. Y fue en la época de pandemia, ¿no? Sí. Que incluso sí se presentó Heung-min Son y se habla de que no es que le hayan dicho, porque eres Heung-min Son ya, sino que por algún logro deportivo, una medalla con la selección de fútbol, fue que entonces pudo acortar su estancia para lo del servicio militar. ¿Psicológicamente afectará a Corea? Yo creo que no. Culturalmente ellos son de cerrar filas y básicamente es decir, bueno, ya la cerraron porque fueron muy contundentes, son muy disciplinados y decir, ok, tienes problemas, te gusta especular, hablando de la prensa, te cerramos las filas y nosotros nos dedicamos meramente a lo que es jugar fútbol. Entonces yo creo que no les va a perjudicar en términos de psicología. El antecedente de las 2 derrotas en Copa del Mundo, hablando de lo psicológico, ¿juega a favor de México en contra de Corea, Diony? Pues yo pienso Francia que no. 98, Rusia 2018, los 2 partidos ya está lejano. Estamos hablando ya, uno, imagínate, del 98, 28 años, el otro hace 8 años. Yo pienso que no tendría que pesar y es más, sí veo más a esta selección coreana con mucha mejor calidad de lo que venía haciendo en el 98 y en el 2018, ¿no? Yo creo que va a pesar más lo futbolístico, la calidad, lo deportivo, el tema colectivo, ¿no? Que pueda presentar uno y otro equipo. El otro día decía Paco Gabriel que en los últimos 40 años, tomando como referencia el Mundial del 86 disputado aquí en Ciudad de México, que a juicio suyo el crecimiento de Corea o la evolución de Corea como selección, más allá de aquella semifinal polémica de 2002, comparado con México, le parece que ha sido mayor, que ha crecido en 40 años más Corea, de donde estaba Corea hace 40 años a donde estaba México, que Corea ha crecido más que México en 40 años. Sí tienen un punto o en a los favor, últimos 40 años. Algo bien fácil de detectar físicamente. Físicamente los ves más atléticos altos. Y más altos. Y aparte también en gestiones técnicas muy básicas, como recibir en un solo movimiento ya tienes más opciones. Antes se veía un poquito más el tema pues burdo y bruto, el sentido de recibir esas cuestiones técnicas, y ahora los ves más dinámicos, más atentos y en cuestiones tácticas más aplicación en esa función. Sí, físicamente se ve. Y más abierto tal vez para colocar futbolistas en las principales ligas europeas, ¿no? Con mejor roce sus futbolistas. Sí, y los dos más destacados mejores equipos últimamente. En algunos casos. Claro que sí. Kim Min-jae, ahora en el Bayern, fue el mejor. Lo hiciste siendo el mejor central de la liga italiana. De la liga italiana, o sea, defensa en la liga italiana, el mejor fue Kim Min-jae. Entonces este roce internacional que tiene Corea, a la par de ser la selección asiática que más veces desde 1986 continuamente para acá ha estado en Copas del Mundo, ni Japón,
continuamente en Copas del Mundo, pues te indica un crecimiento físico, atlético, de rosa internacional, que ya lo pones como un contendiente de Copa del Mundo que real, le compite a cualquiera y en algún momento le podría ganar a cualquiera. No estamos hablando de que va a ser campeón del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero el grupo se lo debería de competir pasado mañana a México, ¿no? Independientemente, después de cómo pasó con Alemania en el 2018, también fue y le ganó al equipo alemán, ¿no? 2-1 creo que fue ese partido, 2-2 favor. Sí, ese resultado que podía dejar eliminado a México, porque además se combinaba con aquella derrota de Suecia. Pero que México había ganado los primeros 6 puntos. Todo lo que dicen. Antes, cuando hablábamos de Corea y de Japón, era, no, corren mucho, son rapidísimos. No, ahora juegan al fútbol. Ahora tienen jugadores con muy buena técnica o con gran técnica individual. Ahora ya no es solamente de agarrar la pelotita y correr hacia adelante y de pronto no sabían qué hacer. Ahora ya le dan pausa y ritmo en algún momento al partido. Saben desdoblar, saben combinarse, saben hacer fútbol asociativo adelante. Entonces, y tienen además jugadores que de pronto te sorprenden con disparos potentes de media y larga distancia. O sea, no solamente han mejorado en lo físico, tanto en su corpulencia como en su altura, sino también han mejorado en su técnica futbolística. Y con esa información, entonces, ¿cuál sería el punto clave para abrir a Corea? Porque pensando en eso, me parece que los estamos describiendo como si estuvieran en cada línea la Premier League y cada línea haciendo y deshaciendo para ganarle a México. ¿Pero tú crees que México va a ir a buscar a Corea? O sea, ¿que México va a llevar la iniciativa del partido y va a tratar de abrir a Corea? ¿O México va a ser un equipo reactivo al planteamiento coreano? Me voy a ir de lo más simple al más complicado. Lo simple es, va a ser propositivo México porque está en casa. Independientemente que sea Guadalajara, va a ser propositivo. Después, al pasar los minutos, va a complicarse para detectar los espacios en hacerle más daño a Corea. Corea tiene una fascinante media cancha. A través de quitarle la pelota de la media cancha es cuando México puede hacerle mucho daño, a través de la tenencia de la pelota. Ya lo más complicado es ganarle los duelos individuales por el portento físico y a lo mejor la velocidad de reacción en cada jugada. Pero básicamente México tiene que ser protagonista y ganar este partido. Quitarle la pelota. Claro. Quitarle la pelota. Claro. Lo que se detecta, por eso yo hablaba mucho del central que pueda jugar, que parece que ese perfil Edson Álvarez, según nos dice César Caballero, al no estar al 100, porque le quitas la pelota, pero luego tratas de frenar su ataque, que se basa mucho con sus mediocampistas, con esos balones filtrados. Exacto. Por eso le hicieron daño, a Chequia. Y la última entre líneas y la última línea. Entonces yo por eso veía, si no está al 100 Edson Álvarez, pero parece que Israel Reyes tampoco está al 100, ese espacio va a tener que frenarlo México, y ese punto 1. Y punto 2, tener la pelota. Yo vi mucho el análisis que hiciste el otro día, Desi, y no hay otra. No hay otra. Para mí es sacando conclusiones, tener el balón y evitar esos pases filtrados. De acuerdo. Yo sí dudo si México va a jugar un partido muy echado para adelante. Pero ¿por qué? Dime nombre con nombre comparativa a los de Corea con los de México estando en casa. Porque la localía no necesariamente tendría que condicionar, porque Javier se siente mucho más cómodo siempre y ha sido un técnico siempre mucho más reactivo, porque me parece que no va a tratar de dejar demasiado espacio a que le corran a la espalda, porque no tiene en ninguno de sus dos centrales grandes velocistas, porque los lanzamientos de Kang In Lee y de lo que pueda hacer en el medio campo igualmente el futbolista del Feyenoord, Wang In-boom, pueden ser muy peligrosos, porque persiguiendo coreanos puedes pasar muy malos ratos, y porque me parece que México puede funcionar más si es reactivo a tratar de jugar a lo que proponga Corea. No pasaría demasiado. Tú dices que va a ser el resguardar el orden defensivo y el contragolpe. Lo priorizó con Sudáfrica, con 9 futbolistas de Sudáfrica. Pero no soltó al equipo contra Sudáfrica. Pero que Corea tenga la pelota. Es que no es igual que la tenga Sudáfrica, pero Corea. Que a lo mejor la tenga México, pero que no la tenga México en campo rival, asediando, presionando, sino que México haga largo el partido, que México tenga una posesión de pelota que no necesariamente sea profunda. Bueno, cantado ese perfil, empate. Con eso es un empate cantadísimo. Es que a eso voy. Si México va a hacer largo el partido, si México va a ser reactivo, si México va a esperar a que Corea a ver si le hace daño o no, entonces vamos a ir al empate. Y el empate a México es lo que menos le favorece, porque su cierre es contra República Checa, ¿no? Y República Checa hay que ver entonces cómo le va contra Sudáfrica. Chequia, dicen ahora. Sí, ahora es Chequia. Yo le voy a seguir diciendo República Checa. Yo le voy a decir República Checa y voy a seguir diciendo Holanda. Y además los holandeses
Eso. A Y voy a nosotros- llegar a la hora que quiera a los programas. Está bien llamados, Sí, ¿no? exactamente. Y los holandeses dijeron, ¿qué es eso de Países Bajos? Nosotros somos holandeses, han dicho los propios holandeses. Bien, Dios, pero bueno, muy bien. a lo que voy es, y México, entonces, si se mete con República Checa al último partido y después Corea sabiendo que tiene a Sudáfrica, a ver, México es jugarle como que en la corrisa, porque es decir, voy a jugar en el Azteca contra República Checa, no te garantiza que vas a sacar los 3 puntos. No, pero lo que dice Push es que no le alcanza a ser propositivo. ¿A Deseamos que sea propositivo México, pero no le va a alcanzar a ser propositivo. No, y yo por pienso eso que sí, va a pero le alcanza para alargar ser el por partido corredor. y se va, aunque está en la Creo cornisa, yo, se va a quedar el por un empate. estilo mucho más natural. Ahora resulta de que Javier, estamos a espera de un balón a táctica, en jugada de táctica No, física, no, en un no, tiro no. de esquina, en un error de los coreanos. O sea, no hay más allá de En una algún capacidad de hacer momento, una o sea, buena jugada México de va a gol. tratar de atacar, pero no va a perder nunca el orden, no Yo se va a creo volver que necesita tener la loco. pelota. No. Yo creo Sí, es que es la necesita clave, tener esa es la pelota. clave. A lo mejor no va a ser largo, pero ten la pelota. Ten la pelota. Sí, eso sí. Desarma- Eso desarma sí, a los coreanos. eso sí lo veo, con tenencia de pelota. Un poco lo que intentó hacer con Portugal, por ejemplo, que tampoco fue un Exactamente. equipo que fuera desbordado en ataque, pero que sobre todo en el primer tiempo tuvo mucho la pelota, intentó, de repente se desprendía Fidalgo, trataba de aparecer Se me entre hace que tú le líneas, tienes ¿no? miedo a los Pero coreanos, siempre muy Puch. resguardadito. Le tienes miedo a los coreanos, Oye, papá. ¿a Alemania cómo le quieres decir? ¿La Mannschaft? ¿O cómo le quieres Alemania, decir? Sí, Alemania. ok. Bueno, Alemania. ya ves. Bueno,